Hola, hola, ¿me escuchan aquí? Creo que ahí me perdí un poco. Pero bueno, voy a quitar mi cámara para poder, pues no sé si ahí tenga algo que ver con el internet, que me traba. Pero bueno, le doy paso a Suriel Jasso para que nos comparta su pantalla, lo podamos ver y, en fin, bueno, finalmente continúo con la dinámica. Suriel Jasso, perdón, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, el doctor mentor Vicente Reyes de la Parra tendrá su momento ahí para que complemente la charla, corrija si es que hay algo que corregir, explique si hay algo que tenga que explicar y también cuestionar. Posteriormente, después de la participación de Vicente Reyes, pasaremos con ustedes, el mejor público que existe, que son ustedes los residentes. Ustedes enriquecen esta presentación, sus preguntas, sus comentarios, también enriquecen demasiado esto. Entonces, los invito de la manera más atenta a que participen activamente en estas sesiones con preguntas, comentarios, saludos, etcétera. Sin más preámbulos, señoras y señores, le doy paso, le doy micrófono a Suriel Jasso. Adelante, Suriel, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Suriel, qué gusto me da saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da ¿Se mucho escucha bien, gusto que estés verdad? aquí con nosotros, ¿sí? ¿Te escuchas bien? Perfecto. Y en cuanto gustes, compartir ahí tu exposición. Claro. Ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Adelante, doctor, todos suyos. Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio a Medical Legal Center, a los doctores, a maestros del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza que me acompañan esta noche. Quisiera dar también agradecimiento al doctor César Gaitán. Bueno, el tema es infección periprotésica. Como ya lo menciona, pues soy el doctor Suriel Jasso, R3 de Traumatología y Ortopedia. Bien, en cuanto a la introducción, vamos a tener que la artroplastía total va a ser una de las operaciones más exitosas en lo que es la historia de la cirugía ortopédica. Actualmente, ambas, tanto la cirugía de cadera como la de rodilla, se van a encontrar entre las operaciones quirúrgicas más efectivas y ampliamente realizadas. Hablamos de 1 millón de procedimientos, tanto de cadera como de rodilla, anualmente en lo que es Estados Unidos. Y en este mismo se va a estimar un aumento de procedimientos hasta de 174% y 673% para el 2030. En lo que es la incidencia, vamos a tener que la artroplastía primaria va a ser de 1,5 a un 2% dentro de las infecciones periprotésicas, y de las artroplastías de revisión vamos a tener que va a ser de un 2 a un 4%. Vamos a tener que la infección periprotésica va a ser una causa importante en el fracaso de este tipo de cirugías. Va a ser una carga importante a las instituciones de salud. El diagnóstico no siempre va a ser claro, ya lo vamos a ver en otras diapositivas, el por qué, y generalmente estas suelen requerir un manejo interdisciplinario. En cuestión del tratamiento, siempre es un tratamiento complejo, va a requerir múltiples intervenciones quirúrgicas, así como manejos antibióticos. Siempre es importante identificar el agente infeccioso. Hablamos de la afección a la calidad de vida de nuestro paciente, ya que por los procesos largos e inclusive las múltiples intervenciones quirúrgicas, pues tenemos que la calidad de vida de nuestro paciente se va a ver bastante inoculación, y vamos a hablar de algo muy importante que se llama el biofilm. En cuanto a, en cuanto a las biopelículas, tenemos que se van a desarrollar sobre lo que es el implante. Aquí les puse un esquema donde vamos a ver la formación de lo que es el biofilm.
Principalmente tiene cuatro etapas, que es la adhesión, la agregación, la maduración y la disgregación. En esta principalmente la adhesión, se van a encontrar partículas de la bacteria en dos tipos de formaciones. Una formación planctónica, que va a ser una bacteria libre, por así decirlo, la cual va a ser susceptible a, a que sea destruida por algún antibiótico, y posteriormente cuando se hace el biofilm ya va a tener inclusive hasta 1000 veces de resistencia contra el antibiótico. Entonces, en esta parte de la adhesión vamos a tener alguna parte que es la atracción, que va a ser cuando la bacteria o la forma planctónica se acerca a lo que es el tejido, ya sea tejido necrótico o algún implante médico. En este caso, la prótesis ya sea de cadera o de rodilla. Posteriormente se va a hacer lo que es la adhesión, ya sea por medios especiales de la misma bacteria, en especial cuando tienen los pili o los flagelos. Eso va a dar un mayor porcentaje a que se pueda unir. Sin embargo, vamos a ver que dentro de los patógenos más frecuentes de la infección periprotésica está el Staphylococcus aureus, el cual no tiene estos pili o estos flagelos. Sin embargo, va a producir ciertas proteínas de agregación o de superficie que le van a permitir esta capacidad de adhesión. Posteriormente, en lo que es la fase de agregación, las bacterias se empiezan a unir, haciendo varios metabolismos secundarios que le van a permitir comunicarse con otras bacterias, que se denomina el quorum sensing. Ese quorum sensing le va a permitir a las bacterias comunicarse entre sí y posterior dar a la maduración del biofilm. En la maduración del biofilm, lo que va a proteger prácticamente a estas bacterias es una capa de exopolisacáridos. Cada tipo de bacteria en sí forma su exopolisacárido. Por ejemplo, tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, que va a tener 3 tipos de exopolisacárido, que es la alginina, el más importante de esta. Y en cuestión del Staphylococcus aureus, va a tener la poli-N-acetilglucosamina. Esto va a formar lo que es el exopolisacárido, y lo cual va a tener a ser más rígido el biofilm y dar más la resistencia a los antibióticos. Y por último, la disgregación, cuando ya no tiene ningún tipo de metabolismo para poder continuar este biofilm, las mismas bacterias traducen algunas proteasas, DNAsas, para poder romper estos exopolisacáridos y poderse mudar de ese sitio a otro y volver a comenzar otra vez su ciclo. Bien, en cuanto a este artículo aquí mencionado, vemos el diagnóstico y la prevención de infecciones articulares, una revisión sistemática en la que busca principalmente evaluar las estrategias para mitigar el riesgo de infección de la articulación periprotésica. Nos dan asociaciones fuertes, moderadas, limitadas o inclusive de consenso de ciertas cuestiones que ahorita vamos a ir analizando. Como factores de riesgo vamos a tener la obesidad. Esta es una recomendación de grado moderado, que quiere decir que por sí sola realmente va a tener un riesgo alto o un riesgo bastante fuerte de asociación en cuanto a la infección periprotésica. Vamos a tener otros factores de riesgo como el estado anticoagulante, la tromboprofilaxis activa, la infección activa, inclusive la edad, la demencia, el estado dental e inclusive la bacteriemia asintomática. Todas estas las marcan como una recomendación de consenso. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estas, ya sea uno o varios de estas características, pues se tiene que considerar al momento de proceder con nuestra cirugía. En cuanto a otros factores de riesgo, tanto locales como sistémicos, vamos a tener la infección superficial del sitio quirúrgico, algunas historias previas de infecciones periprotésicas, la artroplastia previa, a algunas úlceras cutáneas. En cuanto a los sistémicos, tenemos las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la diabetes mellitus, y los usuarios por drogas IV, alcohol, tabaco,
pacientes con VIH, enfermedades cardíacas, inclusive renales o hepáticas. ¿Qué quiere decir? También estos sistémicos los engloban como recomendaciones limitadas. ¿Qué quiere decir? Que una o más de estas apoyan o sugieren un aumento en el riesgo de la infección periprotésica. Bien, como sitios o datos de inoculación, tenemos dos principalmente, que es la vía directa, que es la contaminación al momento de la cirugía o a partir de un foco infeccioso cercano. Y como una vía indirecta tenemos principalmente la hematógena, donde aproximadamente el 68% de esta se va a conocer el sitio de donde proviene nuestra infección. Lo que más porcentaje tienes de la piel o de tejidos blandos, como el Staphylococcus aureus, seguido por tal vez válvulas cardíacas en un 13%, la cavidad oral con un 12%, siendo el principal el viridans. Otros como el tracto urinario, que va a ser principalmente el E. coli, sin embargo existen otros como lo que es la Klebsiella o el Enterobacter, y con un bajo porcentaje vamos a tener aquí lo que es la vía respiratoria con el agente que es el Pneumoniae. Algunos de los patógenos más comunes, tenemos los Staphylococcus pavulacea negativos, ya sea el epidermidis o el saprophyticus, o tenemos el Staphylococcus aureus, que va a ser el más importante dentro de la infección periprotésica porque es el más frecuente. Sin embargo, tenemos otros microorganismos como lo que son los streptococos, los enterococos, inclusive en algunas series se han reportado hongos o algunas micobacterias. Bien, lo especial de este tema de la infección periprotésica es porque muchas de las, bueno, se ha visto de que durante años ha tenido ciertos problemas en cuanto a los criterios que se han utilizado para hablar como tal de la definición. Entonces hizo una reunión en el Consejo Internacional en el 2014 y 2018, más o menos, donde se propusieron diversos criterios para la definición del diagnóstico como tal de la infección periprotésica. Sin embargo, en este consenso vieron que carecían de un número bastante considerable de pacientes que tenían la enfermedad, que eran pacientes con infección periprotésica crónicos. Posteriormente, en la Sociedad Europea del 2018 en Helsinki, Finlandia, hicieron o intentaron mejorar ese aspecto para darle una mejor sensibilidad, especialmente a esos pacientes crónicos, así como agregar a los pacientes que tenían como patógeno un patógeno de baja virulencia, incluso como los patógenos gram negativos. Bien, en cuestión de los criterios que ya les mencionaba, vemos la Sociedad de Infección Musculoesquelética en lo que fue el 2011, que prácticamente nos habla de criterios mayores y criterios menores, donde los criterios principalmente es el tracto sinusal o un cultivo positivo, o uno o dos cultivos positivos, ya sean por tejidos separados o muestras de la articulación periprotésica afectada, y algunos criterios menores que prácticamente son de suero o del líquido sinovial. En el 2013, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América igualmente nos propone casi los mismos criterios, sin embargo, cambia uno que es el número 5, donde mencionan si no se cumplen los criterios anteriores o si no hay como tal criterios que se cumplan, se puede utilizar el juicio clínico para después revisar de forma intraoperatoria y dar con el diagnóstico. En lo que fue la reunión del Consenso Internacional en el 2013, se empezaron esta fue adaptada por Parviz y Herc, donde mencionaron que si tenía uno o dos criterios mayores se podía hacer el diagnóstico de lo que fue la infección periprotésica, o que tuvieran 3 de 5 criterios menores. Entonces aquí tenemos prácticamente los criterios mayores no se modificaron en comparación a los anteriores por el consenso de americano o el musculoesquelético, donde siguen manteniendo los dos cultivos periprotésicos positivos, el tracto sinusal que esté presente. Y en cuanto a los criterios menores,
mencionan que va a haber, por ejemplo, la BCG o la PCR elevados, el recuento de leucocitos en el líquido sinovial, o bien en la tira de esterasa leucocitaria, ya lo empiezan a agregar en el 2013, el porcentaje de los polimorfonucleares en el mismo líquido, así como ya análisis histológicos e inclusive cultivos positivos. Bien, en los últimos años se realizaron otros tipos de estudios, tales del 2018, donde siguen poniendo los criterios mayores, que son el cultivo positivo o el tracto sinusal. Si está presente, pues prácticamente se puede decidir que es una infección periprotésica. En cuanto a los criterios menores, siguen estableciendo la PCR o la BCG, sin embargo, ya también le dan un poquito de más auge a lo que es el dímero D. Vemos que en el tejido sinovial empezamos a ver también lo que es la esterasa leucocitaria. Vemos que aquí mencionan la alfa-defensina, que sea positiva, que este es un péptido es un péptido activado de los neutrófilos que se va muchas veces en las infecciones, así como los polimorfonucleares elevados en el líquido sinovial y también la PCR en el mismo líquido. Asimismo, da puntajes estos criterios y dando mayor a 6 se considera una infección. Si tenemos un apartado especial en esta tabla donde menciona que el diagnóstico intraoperatorio puede ser como un adyuvante, un coadyuvante, en caso de que nuestra decisión sea una probable infección. Entonces podemos ocupar este diagnóstico intraoperatorio con los siguientes criterios. Una histología positiva. Al momento de hacer la revisión, pues podemos encontrar tejido purulento e inclusive se puede determinar un cultivo positivo. Estos criterios menciona que tienen una sensibilidad del 97.7% y con una especificidad del 99.5%. Bien, en lo que es otro artículo vemos el diagnóstico periprotésico en lo que es en el seguimiento de artroplasías de cadera y rodilla, donde principalmente vemos que las cirugías que se muestran en una infección a patógenos de alta virulencia, por ejemplo, los estafilococcus aureus, e inclusive unos gram negativos, unos gram o bacilos gram negativos, y generalmente este modo de entrada principalmente es ya sea operatorio en la implantación o por dehiscencias de herida. A diferencia de procesos crónicos, hablamos mayor del año, donde generalmente lo que es la siembra va a ser de vía hematógena. Ya veíamos algunas vías de diseminación, dentro de las más frecuentes, pues ya hablamos de la cavidad oral con el viridans e inclusive en tracto urinario con el E. coli. Bien, en cuanto a la imagenología, el artículo que bien ya mencionábamos de las recomendaciones realmente no nos dice que se tenga que dar o que se tenga que utilizar algún método diagnóstico, ya que es de recomendación limitada. ¿Qué quiere decir? Que realmente no está tan apoyado porque la sensibilidad y la especificidad realmente son bajas. Sin embargo, podemos encontrar ciertos signos en diferentes tipos de estudios de gabinete que nos pueden ayudar a la orientación del diagnóstico como tal de la infección periprotésica. En la que es la radiografía tenemos la osteolisis local, que van a ser principalmente bandas radiolúcidas mayores a 2 milímetros en lo que es la interfaz de metal-hueso, y donde vamos a tener esta característica. Generalmente si se da esta osteolisis local en interfaz metal-hueso dentro de los primeros años, siempre va a ser sugestivo de una infección, ya que un aflojamiento aséptico generalmente no se presenta en este tiempo, así como el aflojamiento de componentes. Un aflojamiento infeccioso va a tener generalmente una evolución más rápida y agresiva a una evolución más lenta comparado con un aflojamiento aséptico, y generalmente van a tender a desarrollar una reacción superióstica.
Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que veíamos de la osteolisis, vemos desplazamiento ya de lo que son los implantes, vemos en la figura de la parte superior izquierda cómo se señala con azul lo que es ya un parte de la osteolisis marcada entre la interfaz implante-hueso. En la figura de la inferior derecha, aquí nos señala con las flechitas rojas toda la parte de lo que son la formación de osteolisis e inclusive en algunas partes pues se puede ver la reacción superióstica que ya va formando. Bien, en cuanto a la tomografía computarizada, sí, también son recomendaciones limitadas que se pueden realizar. Sin embargo, ¿cuáles van a ser sus contras? Que van a dar imágenes de interferencia por los implantes metálicos principalmente y que realmente no nos van a ayudar mucho con el diagnóstico de la infección periprotésica. Bien, hablando de la resonancia magnética, nos menciona que sí nos puede ayudar a la resolución de los tejidos blandos en comparación con la tomografía. Sin embargo, también nos menciona como contra la interferencia de los implantes metálicos, lo cual pues no nos arroja más datos. Algunos artículos recientes mencionan la utilidad de la gammagrafía. Sin embargo, también lo ponen como una evidencia limitada, donde podemos utilizar el tecnesio 99, el tecnesio 99 metal estable, o inclusive anticuerpos monoclonales marcados con tecnesio o leucocitos marcados con indio 111. Sin embargo, la sensibilidad de estos pues ronda un 83-90%. Sin embargo, la especificidad pues es baja desde un 75 hasta un 79%. Últimamente se han incluido lo que es el PET, la tomografía por emisión de positrones, con este del 18-fluorodesoxiglucosa, con una sensibilidad, se ha visto que es de las más altas, de un 82% y con una especificidad hasta de un 86%. En cuanto al laboratorio, que va a ser lo más utilizado para llegar a lo que es el diagnóstico de la infección periprotésica, tenemos la serología en cuanto al recuento de leucocitos, la PCR, la BCG, inclusive ya guías del 2018 nos mencionan la procalcitonina. Sin embargo, pues la procalcitonina debemos pensar que se da en estados inflamatorios sistémicos, con infecciones severas. Sin embargo, pues no nos permite diferenciar hacia a otro tipo de patógeno, ya sea viral o por hongo o micótico, ya que esta solamente suele expresarse en infecciones bacterianas. En cuestión del dímero D, que ya les mencionaba en algunos de los criterios, aquí menciona que el valor umbral positivo es de 850 nanogramos, con una P estadísticamente significable que sea de 0.001. Sin embargo, pues no mencionan que sea suficientemente específico o sensible, ya que estos pues no van a tener la especificidad necesaria para decir que son propios de una entidad característica de lo que es la infección periprotésica. En cuanto a la aspiración del líquido sinovial, vamos a ver que siempre va a ser necesaria para llegar a lo que es el diagnóstico de una infección periprotésica, independientemente de los resultados serológicos que contemos. En cuanto al conteo de los leucocitos o el porcentaje de los granulocitos, va a ser uno de los parámetros más importantes y vamos a tener que mayor a 2000 leucos o mayor a un 70% de polimorfonucleares nos va a dar como positiva nuestra muestra. Bien, en el 2018 nos dan estas guías que es de ciertos datos tanto de laboratorio, de séricos, que ya son evidencia sólida, que quiere decir que realmente sí está fundamentado en 2 o más estudios de alta calidad, su utilización, como el dímero D, que ya les mencionaba, que últimamente se ha propuesto como algún indicador, sin embargo, con poca especificidad. Vemos la PCR, que también la sensibilidad es un poco baja, de 76% contra una especificidad de 93%. Aquí la BCG también nos lo mencionan, la interleucina 6, así como la procalcitonina. Otro
Otro derivado que es la calprotectina, es un derivado también de los neutrófilos que últimamente se ha estudiado junto con la alfa-defensina, que también podría llegar a tener un valor diagnóstico. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto que tenga adecuados niveles de confiabilidad. Por lo tanto, solamente hacen mención que posteriormente, que más a su estudio, posiblemente llegue a tener un valor diagnóstico. En cuestión del líquido sinovial, vamos a tener lo que es el conteo de leucocitos, el porcentaje de polimorfos nucleares. Vemos que aquí también se puede utilizar la PCR. La PCR, a diferencia del sérico contra el sinovial, vamos a ver que la especificidad va a aumentar inclusive hasta el 97%. En cuanto a la esterasa leucocitaria, van a ser las tiras reactivas, donde se va a introducir la tira y va a marcar dependiendo de si hay infección o no. Y la alfa-defensina vemos que en estudios ya en el 2019 mencionan que inclusive puede llegar a tener una sensibilidad de especificidad hasta del 100%, con un valor más o menos del 5,2 miligramos sobre el litro. Vamos a ver que ya les mencionaba que va a ser derivado del péptido de los neutrófilos activados, que prácticamente nos van a estar hablando de una infección, y en esta nos mencionan que realmente no va a estar sujeta a una inflamación sistémica. En cuanto al intraoperatorio, mencionamos que en caso de tener un diagnóstico probable o inclusive no certero, podemos confirmarlo con la vía intraoperatoria, que tiene una evidencia sólida. Hablamos de una histología ya positiva, una purulencia positiva al momento de estar en el momento intraoperatorio, e inclusive un cultivo positivo. Vemos que en cuanto a los marcadores séricos, la BCG y la PCR se tienen que realizar en lo que son en todos los pacientes, ya sea de cadera o rodilla, que sean dolorosas, ya que ambos nos pueden dar un excelente predictor de la infección en ausencia con valores normales nos pueden dar una ausencia de infección, siendo que ambos pueden alcanzar una sensibilidad hasta de un 98%. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja de la BCG y de la PCR? Que van a tener poca especificidad, ya que inclusive pueden aumentar su inflamación, inclusive en aumentos fisiológicos en lo que es la ventana posoperatoria. Como tal, la BCG no va a tener una utilidad diagnóstica en lo que son las infecciones periprotésicas agudas, que estas son en menores a 6 semanas. Bien, aquí tenemos un esquema, una tabla de los niveles de la BCG en comparación a la PCR y el dímero D, donde explicamos por qué de la BCG no lo utilizamos o no lo tomamos de cuenta como un criterio diagnóstico como tal en una infección periprotésica aguda, ya que vamos a ver que después del posoperatorio, esta incrementa sus niveles hasta inclusive 45 miligramos, y posteriormente va a descender hasta las 6 semanas. Es por eso que solamente lo ocupamos en criterios para la infección periprotésica de forma crónica, que en la aguda va a mantenerse elevada y no nos va a dar como tal un dato bastante específico. En cuanto a la esterasa leucocitaria, vemos que también es una parte liberada por los neutrófilos. Esta también tiene una especificidad alta de un 100%. También va a tener un valor predictivo positivo del 100%, y también va a tener una fuerte correlación con la BCG, la PCR, o inclusive con el recuento de leucocitos de la sinovial o de los polimorfonucleares. Para que esta sea positiva, generalmente nos marcan los criterios del 2018 de Helsinki, dos cruces o inclusive 3 cruces, o ya es lo que es el cambio de color, ¿no? En cuanto a la microbiología, se han determinado que se tienen que tomar 3 o más muestras para el cultivo. Siempre va a ser más confiable este método para la identificación de los patógenos. Sin embargo, vamos a ver que desde de un 10 a un 20% se pueden recabar inclusive múltiples patógenos. La sensibilidad del cultivo de líquido sinovial pues va a variar desde un 86 a un 92%,
con una especificidad inclusive que alcanza el 97%. Ahora, para la toma del cultivo se me mencionan algunas guías que tienen una relevancia importante, cómo se va a tomar nuestro cultivo. Si va a ser un hemocultivo, si va a ser con hisopos intraoperatorios, o bien si van a ser con cultivos de tejido. ¿Por qué? Porque esto también nos va a aumentar nuestra sensibilidad dependiendo con qué tomemos este. Algunos métodos como la sonicación se han propuesto, ya que es principalmente va a ser un material sometido a un ultrasonido de baja frecuencia. ¿Esto para qué va a ser? Para principalmente desprender los microorganismos del biofilm, que ya hablábamos en un principio de la plática, para poder detectar esos múltiples organismos o bacterias. Este cultivo pues se hace en tanto aerobio como anaerobio y vamos a tener que el corte para que vamos a decir que es positivo o con valor diagnóstico va a ser las 50 unidades formadoras de colonias. Nos marcan las guías que va a tener una especificidad bastante buena, desde un 99%, sin embargo la especificidad lo manejan con 79%. Mencionan que para que podamos nosotros realizar un cultivo, ya sea de tejido, tanto de tejido como de líquido sinovial, tiene que tener mínimo 14 días previos para que éste tenga una sensibilidad adecuada del 75%, ya que en caso contrario, su sensibilidad puede inclusive descender hasta un menor de un 45%. Doctor Suriel, para recordarle que le quedan 5 minutos. Ok, gracias. En cuanto a la histología, es el estándar de oro. Generalmente van a haber más de 23 granulocitos por campo de alta potencia. Dentro de los errores del diagnóstico, generalmente nosotros tenemos que descartar lo que es la infección en todo paciente con herida, fístula o datos de inflamación y dolor. Ya veíamos en cuestión del tratamiento, vamos a ver las infecciones tempranas posoperatorias menores a 4 semanas o infecciones hematógenas con una duración de menor a 3 semanas. Se tiene que hacer lo siguiente: la terapia DAIR, que es el desbridamiento, aplicación de antibióticos y la retención del implante. Y generalmente cuando se hace el desbridamiento se tiene que quitar todo el tejido necrótico, hacer una sinevectomía, hacer la excisión de la fístula y tener una irrigación abundante. Algunos artículos mencionaban que se pudiera hacer una revisión artroscópica, sin embargo, se refieren que dan una mayor tasa de falla. Bien, se pueden utilizar algunos componentes que son perlas de polimetilmetacrilato, sin embargo, pues no se aconseja porque son vehículos no reabsorbibles y se pueden colonizar por lo que es el biofilm. En lo que es la cirugía por 2 etapas, que últimamente se ha visto que es el estándar de oro, o antes se creía que era el estándar de oro, esa va a tener mayor morbilidad y estadías prolongadas y también tiempo de inmovilización, por lo cual van a dar peor resultado funcional y mayor costo en la atención médica. Últimamente hemos visto que es mejor hacerlo durante una etapa. Sin embargo, para decidir cuál va a ser nuestro tratamiento específico de nuestro paciente, eh, diversas situaciones, ver si tenemos buen tejido blando, buen tejido óseo, si nuestro paciente ha sido sometido a varios tipos de revisiones, o inclusive si es un microorganismo de difícil tratamiento, además de los espaciadores estáticos que también que tenemos, donde vamos a ver que ninguno de los dos tipos pues, han demostrado algún tipo superior. En cuanto a los antibióticos locales de aquí del cemento óseo, pues el principal van a ser los utilizados por gentamicina o vancomicina. En cuanto a otros tipos de patógenos, como por ejemplo los hongos, realmente vamos a ver que son de difícil manejo. En casos raros donde no se pueda curar la infección perioperatoria, por pacientes multimórbidos e inoperables, se puede hacer una remoción de lo que es la prótesis de forma permanente y hacer lo que es una fístula estable. En cuanto a las diversas formas de tratamiento, pues ya les componentes,
intercambios de una etapa, de 2 etapas, inclusive de 3 etapas. ¿De qué va a depender? Principalmente de cómo se presenta en nuestro paciente, si es una infección aguda, si es una infección crónica, inclusive el tipo de biofilm, ya sea maduro o no maduro. En cuanto a la antibiótico-terapia, ya veíamos que se tiene que dirigir hacia lo que es de forma empírica, de forma inicial. Sin embargo, no se debe iniciar dentro de aproximadamente las 2 semanas para tener un buen resultado en lo que es el cultivo y no tener falsos positivos o falsos negativos en lo que son las biopsias. La piedra angular del tratamiento siempre va a ser lo que es el desbridamiento y la remoción de lo que es el material del biofilm. Aquí les pongo una tablita de la terapia antibiótica empírica, así de los microorganismos con alguna de las sensibilidades a los mismos antibióticos. Y ahí esta es una tablita acerca que habla del biofilm, algunas características susceptibles al mismo. Y bueno, terminamos con este algoritmo de tratamiento donde si es una infección aguda, pues principalmente se puede realizar un desbridamiento con retención o intercambio de partes móviles. En casos de lo que son las infecciones periprotésicas crónicas, se va a hacer un intercambio principalmente de lo que son las prótesis y ya sea si es de un hueso de mala calidad o tejidos blandos muy afectados o si ha tenido varias revisiones, ya se puede decidir si los intercambios o las etapas van a ser de 2 o 3 etapas con un uso crónico de antibióticos. Te felicito, muy bien desmenuzada, muy bien explicada. Te voy a pedir, por favor, si dejas de compartir pantalla para vernos todos en el panel. Y ahora le doy voz, le doy presentación a nuestro gran, querido mentor que nos acompaña en la tarde-noche de hoy, a Vicente Rey. Buenas noches, ya no escuché bien la presentación de Armando, pero bueno, gracias doctor Suriel, felicidades, muy buena presentación, muy buena explicación de la microbiología. Eh, bueno, como comentarios, pues yo diría, efectivamente la artroplastía es la cirugía ortopédica quizá más exitosa y pues da un alivio de dolor y mejor calidad de vida significativo. En rodilla particularmente, la infección sigue siendo la primera causa de revisión para cirugía de prótesis de rodilla. Entonces, la infección en la prótesis de rodilla pues tiene que ser algo que tenemos que estar muy atentos de tratar, en primer lugar, de evitar y en segundo lugar, de diagnosticar oportunamente y tratar oportunamente. Eh, Evitar, pues bueno, eh, tenemos los factores que pueden ser modificables y factores que no son modificables. Por ejemplo, el peso. Digo, es muy controvertido si el peso puede ser o no modificable, porque sabemos que si a un paciente le decimos baje de peso, va a regresar a los 6 meses quizá con más peso. Entonces, pues el peso quizá no es un factor modificable, pero sí tenemos que establecer nosotros como cirujanos un punto de corte de cuándo decidir operar o ya no operar al paciente. Yo particularmente, por ejemplo, mi punto de corte es índice de masa corporal de 40 a 45. O sea, mayores de 45 definitivamente no los opero, entre 40 y 45 lo puedo considerar. Y bueno, cualquiera menor de 40, eso ya no tengo problema. En cuanto a la infección, definitivamente en México, cuando menos, el principal factor de riesgo es la diabetes o la diabetes no controlada. Y el factor principal que debe de determinarles debe ser la hemoglobina glicosilada. Eh, el valor de corte, cuando menos recomendado, es el 7%. Pacientes que tengan más de 7%, que equivale arriba de 140, 160 de glucosa promedio, no deben de operarse. Entonces, ese sí es un factor modificable. Si ustedes ven, aunque el paciente les llegue con la glucosa de 99, pero trae una hemoglobina glicosilada de 8, pues quiere decir que hizo trampa el paciente y nada más se cuidó un día antes, ¿no? Pero en general es un paciente descontrolado, entonces no lo operen hasta que ese paciente les demuestre que puede mantener un control de la glucosa por los 3 meses que mide la hemoglobina.
Factores, por ejemplo, como el tabaquismo. Digo, eso es algo muy personal o predisposición, pero en general, definitivamente el tabaquismo en la rodilla es un factor de riesgo para infección. La rodilla tiene poca cobertura cutánea, la microcirculación se ve afectada en el tabaquismo y por lo tanto sí afecta y sí aumenta el riesgo del tabaquismo. Entonces, bueno, esos son los principales factores de riesgo. Ahora, hay factores quizá no, que no se puedan resolver, como eh, que sean condiciones inmunológicas, autoinmunes, que pues ahí solo tendrán que hacer control por el reumatólogo y el apoyo del reumatólogo, pero no son excluyentes para la cirugía. Mi principal, creo que yo el punto que más quisiera enfatizar ahorita es en cuanto al manejo posterior. Y esto institucionalmente, yo lo veo con los recientes aquí, y bueno, nos pasa en todas las instituciones. Si un paciente después de la prótesis de rodilla llega al retiro de puntos o grapas a la consulta y le vemos exudado, drenaje, etcétera, en esa consulta a las 2 o 3 semanas, por favor, no le den antibiótico y lo manden a su casa con la esperanza de que el antibiótico lo va a controlar. Ese quizás es el mejor momento para poder hacer el debridamiento, irrigación y limpieza y en todo caso cambio del inserto de polietileno sin quitar la prótesis. Si nosotros, su compañero Cyril ya dio una gran explicación de la microbiología, si nosotros a ese paciente le damos antibiótico, definitivamente va a dejar de drenar, la fístula se va a cerrar, pero va a dejar de drenar temporalmente y lo único que va a hacer es la bacteria va a lograr crear su biofilm y cuando regresa a las 6 semanas, 2 semanas, etcétera, ya el único tratamiento será el retiro de la prótesis. Digo, en cuanto a costos, ya sea institucional o privado, como lo quieran ver, el costo aumenta radicalmente y la calidad de vida para el paciente pues, se va a ver. Pues una prótesis de rodilla puede ser un éxito maravilloso y puede ser una catástrofe para el paciente. Entonces, en esa consulta de retiro de puntos, si le ven drenaje, si la herida no cerrada, no tiene por qué una herida no haber cerrado a las 2 o 3 semanas. Entonces, si hay drenaje, por favor, no lo regresen a su casa con otro antibiótico. Ingrésenlo, hagan desbridamiento, irrigación, y eso puede ser la clave para salvar la prótesis en ese momento. En cuanto al diagnóstico, pues sí es complejo. Los estudios de imagen, tanto radiografías, pues no tienen realmente mucha utilidad para el diagnóstico, nos sirven para planeación quizá de la revisión, pero no para el diagnóstico. La tomografía igual nos sirve para la revisión, pero no para el diagnóstico. El gamagrama menos, ya realmente ya no tiene utilidad. El gamagrama ya está establecido que el gamagrama no tiene ninguna utilidad para diagnóstico de infección de prótesis. Yo les diría que en un medio institucional y básico, BCG y PCR sí son muy útiles porque si ustedes tienen un paciente que pueden sospechar infección y tiene BCG y PCR normales, las posibilidades de que ese paciente esté infectado son menos del 1 o 2%. O sea, la sensibilidad es muy alta de esos dos. Ahora, efectivamente, son muy pocos específicas, no vamos a saber, pero bueno, si están elevadas o anormales, pues ya nos podrá dar paso a continuar con todo lo demás. Entonces, digo, esos dos estudios que son muy alcanzables en casi cualquier lugar, hay que hacerlos y de ahí partir, ¿no? Ahora, yo les diría, todos los pacientes que tengan BCG o PCR elevada o que tenga drenaje o que tenga efusión articular postoperatoria, punciónenlo, manden a analizar líquido sinovial, mándenlo cultivar y si van a hacer una debridación, irrigación de ese paciente en un caso agudo, también mándenlo cultivar y manden una muestra también de sinovial y todo, así como explicó el compañero. La toma de biopsia es muy importante, porque si ya pasamos al último punto de tratamiento, en cuanto a si 1 o 2 pasos, pues claro que el tratamiento en una etapa o el recambio en un paso, pues es atractivo, suena bien, pues es una sola cirugía al paciente, se va a recuperar más rápido, cuesta menos, pues sí, en todos los parámetros suena atractivo. El problema es que nos falle el recambio en un tiempo.
¿Y qué cosas pueden hacer que nos falle el recambio? Uno de los principales factores es no tener identificado el germen patógeno. Entonces, una mala toma de cultivo, un paciente que tiene antibióticos permanentes, esos que nada más se los damos como para que se selle la fístula, pero que no nos está curando nada, nada de eso realmente nos ayuda para la revisión de la cirugía. Entonces, en esos casos, mi sugerencia sería, de plano, mejor suspéndale el antibiótico, manténgalo con curaciones y todo, pero digo, si no hay una afectación sistémica que ponga en riesgo la vida, etcétera, mejor suspendan el antibiótico y hagamos el diagnóstico más específico del patógeno y la sensibilidad del patógeno para poder hacer la revisión. Porque se ha descrito que para hacer una revisión de un tiempo, digo, hay varios factores. Uno, definitivamente el paciente tiene que estar controlado en óptimas condiciones de salud, eh, no glucosa controlada, no estar con inmunodepresivos tomados por cualquier razón y tener el cultivo bien identificado y el esquema de antibiograma bien identificado. Eso es parte del éxito para hacer el recambio de un tiempo. Entonces, pues estar tapando las fístulas con antibióticos nada más así como para que regrese la próxima vez, no nos ayuda ni al paciente ni a nosotros para realmente resolver el problema a largo plazo. Entonces, bueno, esos serían mis puntos principales y pues ya de ahí doy paso a si tienen alguna pregunta o comentario para mí o para su compañero. Correcto, muchas gracias, doctor Vicente. Por el momento no hay preguntas. Me gustaría yo preguntarle en lo particular a Suriel Jasso que nos contara su experiencia a lo largo de lo que lleva, de su tercer año en residencia, y qué consejo le daría a los que van empezando, los R1. Por favor, Suriel Jasso, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en cuanto a mi experiencia, realmente en el tema de infecciones periprotésicas, que es un tema bastante pues amplio y complejo, pues yo realmente a los R1 pues les pudiera decir que es uno de los procedimientos que más me gusta realizar, entrar a cirugías, y hemos tenido ciertos casos en el hospital donde realmente el abordaje que a veces se hace no es totalmente de una manera muy satisfactoria, ya que no se tienen todos los estudios o herramientas que ya mencionaba para llegar a su diagnóstico. Sin embargo, pues sí tenemos que conocerlos, siempre tenemos que seguir buscando información nueva para estarnos renovando, y pues prácticamente a los recientes les comentaría que siempre es también bueno estar en este tipo de plataformas, aprender a expresarnos, a llevar bien lo que son los tiempos, ya que muchas veces nosotros como residentes no tenemos esta oportunidad, y muchas veces cuando queremos estar frente a personas o en un congreso, pues prácticamente estas son las herramientas que nos ayudan mucho a, pues a perfeccionar este ámbito, ¿no? Y prácticamente ese sería mi consejo para ellos, que se motiven a participar en estas pláticas, que también que sea un poquito más participativa, y que ellos mismos tengan la iniciativa de poder asistir a estas sesiones. Correcto, muchas gracias, doctor Suriel. Doctor Vicente, también me gustaría pedirle que aconseje a los chavos, los que van empezando, los que empiezan con obstáculos, ¿qué les diría usted? Todos ellos que a lo mejor ahorita en la mitad del camino quisieran apartarse, hacerse un lado, ¿qué les diría usted? Bueno, digo, específicamente a los R1, por ejemplo, les diría pues que ánimo, ya solo quedan 6 meses y lo mejor del R1 es que termina el 28 de febrero, entonces que no se desesperen, el mundo cambia en el R2. Digo, definitivamente, yo les diría, aprovechen la residencia.
hay veces que solo estamos tratando de hacer el trabajo, porque pues se hace un ritmo. Y a mí no se me olvida el consejo que me dieron, que es, o sea, de pronto tú crees que eres así muy importante para el hospital y todo, y la realidad es que tú vas a ser sustituido el año que entra y el año que entra. Y no se trata de lo que tú le puedas dar al hospital, sino de lo que tú le puedas sacar al hospital y toda la enseñanza que puedan tener del hospital, pues aprovechenla y no la dejen de pasar. Claro, el No, trabajo y todo, los horarios son difíciles, pero aprovechenlo, ¿no? Y el otro, pues es, digo, desde residentes, yo siempre creo que el paciente debe de sentir que te importan. Digo, hasta desde el punto de vista legal y todo está comprobado que si un paciente, que si tú tienes empatía con el paciente, las posibilidades de que te demande, las posibilidades de que disminuyen radicalmente. Entonces, que el paciente sienta que te importa, o sea, que te importa si se infectó, o sea, que se infecta una prótesis de rodilla, por ejemplo, pues es trágico, pero si el paciente siente que te importa y que tú estás involucrado en resolverlo, pues se van a ir juntos a resolverlo, ¿no? Entonces, esos serían mis dos principales consejos, que aprovechen, le saquen lo más que puedan y que sí se tengan empatía independientemente del lugar en donde estén o del grado en el que estén. Tener empatía con el paciente no es de jerarquías ni nada, eso debe ser siempre y que lo hagan costumbre. Correcto, me gustó, me gustó. Muchas gracias, doctor Vicente Reyes, doctor Suriel Jasso. Pues con esto damos terminado esta gran sesión, muy enriquecedora para mí. Me gustó mucho y creo que el más ganó fue el público. Sin más que decir, nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves aquí pues bueno, en su programa La Voz del Residente. Sigan mandando solicitudes al correo a davalos@medicalegalcenter.com para que puedan aplicar. Recuerden que al compartir aprendemos todos juntos. Entonces, me gusta cuando la gente participa y se mete y quiere compartir un tema, porque creo que así es como aprendemos todos. Síganos en Instagram, La Voz del Residente, Facebook, La Voz del Residente y Medical Legal Center en YouTube. Todo lo que se puso aquí va a estar en YouTube para que lo puedan compartir posteriormente. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves. Saludos.